de la ciudad de Guanajuato y soy egresada de la licenciatura en nutrición por la Universidad de Guanajuato. Actualmente soy candidata a maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Para empezar, mi estancia fue extraordinaria e inolvidable. Me fue muy bien, de verdad que le tengo mucho cariño ahora a ese país. Los chilenos son súper buenos con el extranjero. Siempre se preocuparon porque estuviera bien, porque conociera también un poquito de su cultura. Y bueno, particularmente llegué a la Universidad del Biobío. Sobrepasaron mis expectativas porque de verdad que desde un principio la doctora Jacqueline, que fue con quien directamente pues yo iba, me invitó a muchas actividades que tenían que ver con la salud pública, como por ejemplo, ahorita en Chile hay un programa muy parecido al que teníamos nosotros sobre escuela saludable, en el que ellos hacen intervenciones en los kioscos o en el expendio de alimentos a los alumnos para mejorar su calidad alimentaria y su estado de nutrición. Entonces tuve la oportunidad de estar en la ciudad piloto, que era Chillán, donde yo radicaba, y además de que en el tiempo en el que estuve, la doctora Jacqueline se ganó un proyecto FONIS que tiene que ver con desincentivar el consumo de bebidas azucaradas en niños en edad escolar. Mi tema de tesis es evaluación de la calidad de la dieta en niños en edad escolar que tienen un familiar migrante del estado de Morelos. Y bien, en Chile trabajé las bases de datos para la obtención de resultados. La doctora Jacqueline me ayudó desde la limpieza de los datos hasta la obtención de los primeros resultados y hasta la obtención de un modelo de regresión logística. Entonces sí fue algo muy provechoso porque yo a México llegué ya casi con los resultados listos. Y bueno, de verdad que un lector externo, pero externo totalmente, inclusive del país, ayuda muchísimo porque enriquece tu proyecto y te aterriza en cuestiones básicas que a lo mejor nosotros damos por hecho, por ser mexicanos, ¿no? Tan solo. Fue un choque de verdad al principio con la temperatura, porque de verdad que yo viajé con jeans, una blusa, una chamarra ligera y bailarinas, o sea, zapatos pues muy ligeros, y pisar Santiago fue la experiencia que más me ha congelado, creo, en mi vida. Dije, necesito un lugar donde ponerme las botas ya, porque me estaba congelando, de verdad, temblaba de frío. En años pasados conocí a un santiaguino en la ciudad de León, Guanajuato, donde yo hice mi licenciatura, y bueno, tuve la dicha de volverlo a ver, y somos amigos, tenemos una relación vía redes sociales, y fue él quien me dio la primer bienvenida ese fin de semana y recorrimos Santiago. Y viajé de Santiago a Chillán en tren, fue mi primer viaje de hecho. En tren fueron alrededor de 500 kilómetros. Para empezar no sabía bien cómo llegar a la Universidad del Biobío porque tienen 2 campus dentro de Chillán y son 2 campus muy grandes. Entonces tuve la dicha también de encontrarme con muy buenos amigos en Chile y uno de ellos, que ahora es mi gran amigo Juan, me llevó hasta la oficina de la doctora Jacqueline para evitar perderme dentro del campus, porque es tan grande que te pierdes dentro de él. Entonces, bueno, logré llegar y en cuanto me abrieron la puerta fue, ¿eres la mexicana? Y yo, sí, ya te están esperando. No, desde un principio fue increíble conocer a la doctora Jackie y su recibimiento tan caluroso y afectuoso fue indescriptible, de verdad. Porque desde que yo pisé Chile tenía un ojo salubrista y un ojo como turista, ¿no? De verdad. Entonces, pues mi ojo salubrista, lo primero que identifiqué fue que hay muchos perros en la calle, muchísimos perros en la calle, que ya después yo me fui empapando de la situación y supe por qué, y es que no hay perreras como las hay aquí. Entonces allá también la cuestión para defender a los animales está muy fuerte, tanto que hay perritos que viven de la asistencia social. Te estoy hablando de que son vestidos y alimentados por las personas. Entonces tú ves en Chile perros callejeros gorditos. Esa es una. Otra es que en cuanto vas bajando hacia el sur de Chile, el uso de la leña para calentar los hogares es muy común. De hecho, todo el mundo tiene estufa de leña en su casa.
dentro. Entonces fue algo que también noté. Y bueno, obviamente que estuve en contacto con los datos, con prevalencias y estas cuestiones, pero sí vi mucha menos pobreza que en México, de verdad. Yo creo que un pobre chileno no tiene nada que ver con un pobre en México. Y eso es algo que realmente admiro mucho de los chilenos, que ellos en 10 años lograron de hecho abolir la desnutrición y disminuir en 50% sus índices de pobreza. Es algo que se nota cuando estás ahí. Tuve oportunidad de dar conferencias y tuve oportunidad de también participar en mesas redondas. Entonces fueron temas que siempre salían y México siempre sale porque de verdad que las investigaciones que se hacen en el instituto son un referente a nivel Latinoamérica. Entonces muchas veces yo iba a exposiciones de doctores de allá y referenciaban siempre al instituto, ¿no? O a la revista de Salud Pública de México. Por lo mismo siempre apreciaban mucho mis puntos de vista o un poco de la experiencia que he tenido con los grupos más vulnerables que son por los que uno estudia en realidad salud pública, ¿no? Y bueno, pues platicar con los chilenos, de hecho creo que eso fue algo que les dejé, pues que apreciaran su país, de verdad, porque hay muchas cosas que nosotros como mexicanos deberíamos de aprenderles. Y tuve otros desencuentros con otras personas porque entiendo también que es un pueblo que ha sufrido mucho y que ha sufrido cuestiones, también nosotros hemos sufrido, pero no hemos sufrido dictaduras como ellos, por ejemplo, o regímenes militares tan severos como ellos, al menos en los últimos años. Entonces, tú también ya valoras lo que tienes en México, lo que se hace bien, porque hay muchas cosas que se hacen muy bien y que yo no me había percatado. Lo valoré mucho, pero también les recomendé valorar su país y olvidarse pues de dolores pasados, sobre todo a las nuevas generaciones. Pues para empezar, la educación. Inclusive en una de mis conferencias cité el artículo 3º constitucional y de verdad que yo pensaba que la educación en el mundo era laica, gratuita y obligatoria, y no es verdad. En Chile existe la educación pública, sin embargo no es gratuita. La mayoría de los estudiantes en Chile para obtener su grado de licenciatura salen con deudas de 10 a 15 años. Entonces fue algo que de verdad valoré mucho porque salí de una universidad pública, que es mi orgullo, la Universidad de Guanajuato. Creo que salí con un buen nivel para entrar a una institución nacional y vaya, la escuela pública en México, desde primaria hasta postdoctorado, puedes tenerla con un excelente nivel. Y no sucede así en Chile, por ejemplo. La verdad es que me sentía muy emocionada. Nunca sentí algo negativo, siempre me sentí muy orgullosa porque primero voy representando a México. Y amo mi país y creo que eso se nota a donde quiera que yo voy. Entonces, como principio de cuentas, me sentía muy honrada de que me invitaran y después pues yo quería hacer un excelente papel y sí, efectivamente es muy enriquecedor y al mismo tiempo te pones un poco nervioso porque, por ejemplo, ubican muy bien a mi director de centro, que es el doctor Juan Rivera, ubican muy bien el trabajo del doctor Simón Barquera, que he tenido la dicha de ser alumna de ellos, y te preguntan cosas de los trabajos que ellos saben que se están haciendo en México y que lideran mis maestros, y tú te imaginas a esos mismos maestros sentados en su oficina en México y no tienen la menor idea de que son tan admirados en otros lados del mundo, ¿no? Y pues sí me sentía muy orgullosa de poderlos presumir, pero sobre todo, obviamente, con el trabajo, ¿no? Y con la metodología que se requiere y pues con la presencia y la seriedad que es una institución tan grande como esta y de la que me siento orgullosa. La conferencia fue algo que se dio a la mitad de mi estancia. Entonces me sentía muy lista porque el primer mes fue de reconocimiento y de inmersión en la población chilena. Entonces yo ya me sentía pues como en mi segundo hogar
al momento que me invitan a hacer conferencias y que veo también el resultado del trabajo de los periodistas de la universidad, no, hombre, pues me sentí muy honrada y pues a trabajar. O sea, a trabajar y a preparar las presentaciones y así como saliera con seguridad, y afortunadamente todo salió muy bien y fue también muy enriquecedor para mí. Me entrevistaron varias veces, de hecho creo que fueron más de 2. Cuando llegué me entrevistaron junto con la doctora Jacqueline, hubo foto y todo, así como el suceso, ¿no?, de que llegó la alumna mexicana de posgrado. Después me volvieron a entrevistar con respecto a cuando yo les compartí mi tema de tesis. Mi tema de tesis es un tanto controversial dentro y fuera de México, yo creo, porque vinculo el fenómeno de la migración con la calidad de la dieta. ¿Sí? Entonces, el fenómeno de la migración en México lo tenemos muy claro, porque desde siempre estamos en contacto con ese tipo de temas del sueño americano. Sin embargo, en Chile no conocían, no sabían la dimensión y la magnitud que tiene la migración para nosotros. Ellos no entendían el concepto del mexicano que se va a Estados Unidos de ilegal a trabajar. Entonces, fue algo que yo tuve que exponer un poquito más ampliamente para ellos, y era un tema que les resultaba fascinante y muy interesante. Lo veían desde la perspectiva de la prestación de servicios sanitarios hasta efectivamente la calidad de la dieta. Entonces fue algo que uno que es mexicano ya sabe qué es lo que hay que decirle al extranjero, y sin olvidar que nuestros paisanos a veces la pasan también muy mal en la frontera, ¿no? Entonces desde allí pues me preparé bien y fue allí en la mesa redonda que participé, y después me volvieron a entrevistar precisamente con el tema de mi tesis, y después una entrevista se trató precisamente de lo que yo admiraba de los chilenos, de lo que yo admiraba de los mexicanos, pues lo que me llevaba, ¿no? Bueno, lo que me traía de Chile para acá. Y que recuerde, eso fue las entrevistas, pues. Sí. Este viaje me cambió la vida por completo, me cambió la perspectiva. Me cambió la perspectiva primero de Latinoamérica, porque también creo que los mexicanos somos mucho de mirar hacia el vecino de Estados Unidos y de que creemos que el aire nada más nos llega acá a veces, y no es verdad. De verdad que veo gran potencial en Latinoamérica, veo grandes pensadores en Chile, de verdad, y una nación muy, muy hermosa. Y profesionalmente también me cambió la perspectiva, me abrió los horizontes, ver a investigadores de la talla como la doctora Jacqueline Araneda, que al mismo tiempo de ser una gran investigadora, es madre de una hermosa familia. Fue algo que me inspiró de verdad, no solamente para mi profesión, sino también para mi vida. Y me traje miles de cosas, pero sobre todo estoy muy agradecida con el pueblo chileno, de verdad. Sí, tuve algunos problemas porque mis tarjetas eran extranjeras. Entonces yo me fui con la finta porque en Chile vi un BBVA, no Bancomer, solo BBVA, banco. Y yo fui esperanzada que me ayudaran allá porque un pago se me había duplicado. Y pues nada, me dijeron, no, son bancos totalmente diferentes, no te podemos ayudar, comunícate con tu país. Entonces fue algo muy chistoso, Carlos, porque me salí a la plaza, a una de las plazas principales que tienen en Chillán, me senté y entonces dije, ¿qué hago? Porque la pantalla de mi celular se había roto, entonces me quedé incomunicada. Solamente cuando tenía wifi es que podía comunicarme con mi familia o amigos. Entonces en ese momento yo sin dinero, porque mi tarjeta estaba como bloqueada, sin comunicación, sin nada, la verdad me puse a llorar, porque te sientes, en un momento, te sientes tan lejos de tu gente, de verdad. O sea, donde voltearas no había nadie que hablara como tú, ¿no? O sea, para empezar. Entonces es un impacto porque estás sola. O sea, de verdad estás tú sola y tienes que resolverlo tú siempre sola.
Y bueno, pues me acordé que me dijeron, cuando tú tengas cualquier problema, ve con un carabinero, que allá es súper honorable ser carabinero, y ellos te van a ayudar, no importa el problema que tengas, te van a ayudar. Y pues fui con un carabinero, y entonces recuerdo que me vio llorando, y le dije, soy extranjera y por favor necesito un lugar donde pueda hacer una llamada internacional. Se me quedó viendo como los teléfonos como que ya no se usan, ¿no? Es anticuado ir a un centro de llamado, pero creo que en tal lugar encuentras una, y efectivamente era un lugar, era un negocio de un colombiano donde tenía un pequeño espacio para hacer llamadas. Y fue así cuando pude comunicarme a la Ciudad de México. En cuanto escuché a la recepcionista me emocioné porque pues era al menos una mexicana, ¿no? Que podía hacer algo por mí. Y es impotencia porque ningún mexicano sabe que tengo problemas, ¿no? En otro lugar. Y pero bueno, afortunadamente se solucionó. El pago de la tarjeta se arregló también, nada más me cobraron una vez lo que tenía que ser. Y nada, eso fue. Hubo una segunda ocasión que me sentí también como para llorar, que fue cuando me mandaron a la PDI, que es la Policía de Investigaciones, digamos como el FBI chileno. Me mandaron allí para investigar si yo podía hacer algún trámite para obtener una credencial de estudiante y tener los beneficios que los estudiantes chilenos tienen allá. Y bueno, pues el investigador primero me preguntó que si tenía visa. Y como yo entré por menos de 3 meses, entré sin visa. Cuando me empezó a preguntar cosas, pensé que me iban a deportar, porque en Chile me trataron tan bien y eran siempre tan risueños y tan lindos, que cuando él se portó tan frío, interrogándome, también quería llorar, así de verdad. Salí invitada a no volver a las oficinas de la Policía de Investigación. Eso. Tienes que tener una experiencia de intercambio porque te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la forma de ver tu propia vida, tu estilo de pensar, tu estilo de pasar los días y lo que realmente quieres e imaginas para tu país. Vas a valorar muchas cosas. Saliendo de él, de verdad que yo me inspiré en Octavio Paz, que decía que había muchas formas de ver a México y una de ellas era verlo de fuera. Tenía toda la razón. Y no solo para las cosas malas, sino también para las buenas.